Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Soy Héctor. Hoy os vengo a hablar de uno de mis escritores fetiche, Michel Houellebecq. Este poeta, ensayista y novelista francés nacido en 1956 se convirtió con obras como Ampliación del campo de batalla, Plataforma o Las partículas elementales en un autor corrosivo e impactante no apto para todos los estómagos. Si os vais a la Wikipedia se establece que con estas obras, en cierta forma lo que hace es describir la miseria afectivo y sexual del hombre de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI. Vayamos por partes. En Ampliación del campo de batalla, Michel Houellebecq nos cuenta la historia de un informático que vive sin ningún tipo de ilusión, de sexo o de motivación. O sea, una persona que está absolutamente harta de todo. Para el protagonista, el campo de batalla está lleno de ganadores y perdedores, pero no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito afectivo y sexual. De hecho, uno de los personajes es un triunfador en lo económico, pero en el ámbito afectivo es un auténtico perdedor. Como si al final de la adolescencia estuviera todo perdido, el capitalismo nos imprime la necesidad de competir todos contra todos en un frenético mercado ausente de sentimientos. En su segunda obra, que es Plataforma, aquí nos cuenta la historia de Michel, que es un funcionario de 40 años que al morir su padre, que tampoco es que levantara en él ningún sentimiento sublime, decide viajar a Tailandia. Ahí encuentra en un viaje organizado un determinado tipo de entretenimiento, que es el entretenimiento relacionado con el sexo. Houellebecq nos describe los encuentros sexuales de Michel con todo lujo de detalles. Aquí conoce a Valérie. Posteriormente, cuando regresa a París, se reencuentra con Valérie e inicia una relación sentimental bastante tórrida. Resulta que Valérie trabajaba en la empresa que organizó el viaje de Michel en Tailandia. Decide dejar su empresa y con su antiguo jefe inician otra aventura emprendedora. Michel le da la idea de que posiblemente el mayor motivador económico sería el turismo sexual. En Europa lo que necesitamos es sexo, pero sexo en otros países. Houellebecq nos coloca delante de no solo escenas de alto contenido sexual, sino también de una sociedad que atraviesa, en cierta forma, un claro declive moral. Algunos de sus personajes incluso se encaminan velozmente hacia una auténtica degeneración. Motivados por cambiar constantemente de experiencias, ávido de nuevas sensaciones, de esto que ya sabéis que yo estoy completamente aburrido y busco lo nuevo, lo impactante, la bulia es moneda común. El sexo como objeto de consumo y las personas como mercancía, esa es la principal idea que saqué yo cuando leí Plataforma. Vosotros ya me diréis. En Las partículas elementales, que desde mi punto de vista es la mejor novela de estas tres, nos cuenta la vida de dos hermanos, Bruno y Michel. Michel, nacido en 1958, es un científico de prestigio que, al cumplir los 40 años, decide dejar la organización en la que trabaja. Bruno, nacido en 1956, es un profesor que es un auténtico degenerado, un obseso de sexo, misógino, racista. Bueno, más bien acumula tantos odios que digamos que odia a toda la humanidad. Los dos no son hermanos, son hermanastros, comparten la misma madre. Su madre fue una hippie que decidió irse a Estados Unidos y tanto Michel como Bruno se crían con sus respectivas abuelas. Pero su biografía, aunque paralela, tiene ciertas diferencias. Michel se interesa por la ciencia, estudia y se convierte en un científico exitoso, pero Bruno termina en un internado y vive a escenas totalmente corrosivas y muy sórdidas. Houellebecq no solo en las partículas elementales nos cuenta la vida de estos dos personajes, sino también hay un telón de fondo, es un escenario, que son los avances culturales y legales que va viviendo Francia, el interés por la cirugía estética de los años 50, cómo la cultura norteamericana del consumismo, ese consumo como él establece hedonista, se introduce en Francia. De hecho, el padre de Bruno es un cirujano estético, la influencia de Mayo 68, los cambios en los años 70, cómo irrumpen películas como La naranja mecánica, cómo se introduce la ley del aborto, cómo esos movimientos libertarios, hippies, contraculturales también van derivando en un neoliberalismo puro y duro. Lo que van viviendo los personajes, sobre todo Bruno, que se va a un camping fundado por unos libertarios, pero que se convierte en un espacio donde se dan talleres de New Age. Como os decía, lo que ellos viven es
ese desasosiego, ese nihilismo, esa falta de interés por todo lo que la vida les ofrece. De hecho, Michel, en un debate, en un diálogo con Bruno, establece que el deseo es la fuente de todo mal, no el placer. Y aquí nos recuerda pues tradiciones filosóficas y religiosas como el budismo o la filosofía del propio Schopenhauer. Para concluir, ambos, tanto Michel como Bruno, establecen una relación sentimental, pero no os quiero hacer ningún spoiler, pero la cosa no termina bien. Como en plataforma o ampliación del campo de batalla, el final os dejará el corazón totalmente helados. Os recomiendo que leáis algún libro de Houellebecq. Si habéis leído algo, bueno, comentádmelo en el cuadro de descripción y así podemos debatir más sobre este autor francés, y os emplazo a mis próximos vídeos. Muchas gracias y hasta la próxima.